está la luz esa? Estoy ciego. Que se haga la luz. Muy bien, hermanos, muy buenos días tengan ustedes. Gracias por estar en la casa de Dios. Vamos a empezar este escuela dominical, hermanos, abriéndolo con una oración. Amén. Vamos a orar. Así que, Padre Celestial, esta mañana le damos las gracias por la oportunidad que nos da una vez más de poder estar aquí, oh Dios, en su casa de oración. Gracias por la oportunidad, el privilegio que nos ha dado Dios, y le pido en esta hora de la mañana a través de su Hijo Jesucristo que por favor, oh Dios, usted nos ayude en este tiempo de estudio bíblico, abra nuestras mentes, nuestros corazones, ayúdenos a entender las verdades que usted ha dejado aquí escritas, ayúdenos a tomar decisiones, oh Dios, aunque pues de una manera u otra pues siempre lo hacemos, ya sean buenas, ya sean malas, pero le pido para que nos ayude a tomar decisiones correctas, de acuerdo a su palabra, Dios. Bendiga a los hermanos que son fieles, y les pido por aquellos que, que han de venir, por favor, tégalos con bien, protéjalos en el camino, y póngales en su corazón, Dios mío, esa sed, esa hambre de poder estar aquí también a las 10 de la mañana. Sea pues con ellos, oh Dios. Se lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermano, vamos a estar en el capítulo 19, aquí de Hechos todavía, y vamos a estar leyendo los versos del 8, creo que hasta el 20 más o menos. Lo vamos a ir leyendo según vayamos avanzando, pero vamos a estar aquí en Hechos capítulo 19, empezando desde el versículo 8 hasta el versículo 20, según vayamos avanzando, lo vamos a ir leyendo, hermanos. Y el tema de hoy, o la lección de hoy, se va a tratar de quemando los puentes, ¿verdad? Los puentes. Cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, haz de cuenta que cruzamos un puente nuevo. Cristo es nuestro puente, pero muchas veces como que queremos regresar hacia atrás. Queremos regresar hacia atrás, hacia los viejos hábitos, o queremos simplemente vivir la vida cristiana, pero sin dejar de vivir la vida anterior. Entonces, muchas veces es necesario, o siempre es necesario, quemar esos puentes, ¿verdad? Para no regresar para allá una vez más, para no volver a hacer lo mismo, porque siempre va a estar esa tentación de que puedo volver. Así que eso es lo que vamos a ver aquí en estos versículos del 8 al 20. Estos hermanos que se deshicieron de todo lo que les afectaría para no seguir avanzando en el camino de Dios. Así que ahí vamos a estar, hermanos, desde el versículo 8. Y este predicador, ¿verdad?, conocido como Charles Spurgeon, una vez remarcó, dice: la Biblia es como un león, no la defiendes, solo la sueltas. Y aquí, hermanos, en Hechos 19, aquí donde vamos a estar leyendo, hay una escena en donde la palabra de Dios es simplemente soltada. La transformación en la vida de las personas es increíble, y el asalto sobre el reino de la oscuridad es innegable. O sea, es obvio. Éfeso, sabemos que era una ciudad dada a lo oculto, completamente hipnotizada por encantos y conjuros mágicos. Era una ciudad en donde la superstición y las artes oscuras encontraron un hogar. Sería el lugar en donde invadiría el poder del reino de Dios y desarmaría el poder de Satanás. Un autor dice que llamó a Éfeso el castillo oscuro del Asia Menor, así le llamó. Y vamos a ver tres incisos. El inciso A, vamos a estar hablando acerca de la determinación de la verdad contra la oscuridad. La primera parte va a ser la determinación de la verdad contra la oscuridad en este estudio, y vamos a ver veamos el trabajo de Dios a través de Pablo contra la invasión de este castillo oscuro, como lo menciona este autor. Y aquí, hermanos, en el versículo 8, Hechos 19:8 dice: y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo
y persuadiendo acerca del reino de Dios. Esta es la parte donde decimos la determinación de la verdad contra la oscuridad. Y vamos a ver tres aspectos aquí, tres aspectos claves del ministerio de Pablo. Vamos a ver tres aspectos claves de este ministerio que se nos da aquí de los versículos 8 al 12. Vamos a ver, hermanos, el primer aspecto, y lo vamos a encontrar aquí en el versículo 8, como lo acabamos de leer. Va a ser del 8 al 10. Vamos a leer del 8 al 10, el 9 y el 10, donde dice: pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino. Y si se fija ahí, está con mayúscula camino. Delante de la multitud se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. El primer aspecto del ministerio de Pablo lo vemos aquí en el versículo del 8 al 10, hermanos, donde dice que él enseñaba la palabra de Dios. Ese era el primer aspecto. Aspecto número 1 era enseñando la palabra de Dios. Quizás usted recuerde, hermanos, Efesios capítulo 6, muchos de ustedes se lo saben, estos versículos. De hecho, Junior me dijo ahí, ¿verdad? La armadura del Espíritu, ya se la aprendió de memoria, que habla de la armadura usada por el creyente para tener una batalla espiritual. Es la armadura que incluye una arma ofensiva, la única arma ofensiva, de hecho, como se nos dice en el versículo 17b. No tiene que ir ahí, hermanos. Esa, yo creo que todos se la saben, que viene siendo la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Esa es la única arma ofensiva que el cristiano tiene. Hebreos 4:12, también ustedes han recordado este versículo, dice que la palabra es viva y eficaz y más cortante que una espada de 2 filos. Y en Apocalipsis 2:16, la espada es la boca del soberano Señor que viene a juzgar a sus enemigos. Podríamos decir, Pablo atacó al castillo oscuro de Éfeso, ondeando la espada, ¿verdad? Sacando la espada del Espíritu, la cual es la revelación de Dios que usted tiene en sus manos hoy en día, gracias a Dios por eso. Y podemos resaltar aquí que la enseñanza de Pablo es continua, o sea, es progresiva, ¿verdad? El tiempo imperfecto usado aquí en el versículo 8 para referirse a la enseñanza de Pablo, como usted lo mira, donde dice entrando Pablo en la sinagoga, habló de nuevo con espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. En una moda actual, hermanos, en cada oportunidad podríamos decir, dentro de la sinagoga, como ustedes se han dado cuenta, él enseña mostrando, como lo ha hecho anteriormente, que el único profetizado en las escrituras hebreas es el mismo Señor Jesucristo. Eso era lo que casi él siempre, ¿verdad? Cuando entraba en las sinagogas, discutía eso, acerca de que todas las escrituras hablaban del Señor Jesucristo. Cuando dice aquí el reino, es lo mismo, hermanos. En el versículo 8 se nos dice que él hablaba abiertamente, y el distintivo de la predicación de Pablo era que era ineflexiblemente confrontante. O sea, él no retenía nada por miedo o por rechazo a la hostilidad, a la oposición, ¿verdad? Hoy en día, ¿verdad? Muchos predicadores se preocupan más por tener gente contenta, ¿verdad? Dentro de la iglesia, gente que los trate uno tranquilo, en lugar de predicar la palabra de Dios. Mire, hermano, cuando usted enseña la palabra de Dios o predica o le hable la palabra de Dios a alguien, obviamente lo van a rechazar, pero unos lo van a aceptar. Y es mejor, como decía un hermano, mejor que se vayan sabiendo la verdad y no tenerlos aquí engañados con una mentira. Amén. Así que, hermanos, Pablo no tenía miedo a nada, miedo al rechazo. Él hablaba la palabra de Dios tal y como era. Así que sea que le creyese su nación o no, él les decía la verdad. Siempre que Pablo tenía un oído abierto, él enseñaba. Ahora, hermanos, mire el versículo 9. Mire el versículo 9 aquí, donde dice, pero endureciéndose algunos y no creyendo. Ahí lo miran, ¿verdad? Algunos. ¿Qué hicieron? Dice, maldiciendo el camino delante de la multitud. Dicho sea de paso, hermano, cuando
maldicen el camino, hermanos, no lo maldicen usted, van en contra de Dios y Dios le va a pedir cuenta a Dios por eso. No es a usted, hermanos, es a la palabra de Dios. Así dice, delante de la multitud se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos. Hasta aquí, hermanos. Aquí la palabra, hermanos, en este versículo se traduce como endureciéndose, es la palabra griega escleruno, la cual se usa en el Nuevo Testamento para describir el corazón que está endurecido contra Dios. Hebreos 3:15, hermano, uno tiene que ir ahí, cuando ahorita yo se los diga se van a acordar, ¿verdad? Pero advierte a las personas que escuchan el Evangelio: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis su corazón. ¿Ustedes se acuerdan? Y en mi mismo Hebreos, el capítulo 4, versículo 7, la advertencia se repite: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Fíjese, hermano, cuando la verdad del Evangelio es escuchada y rechazada repetidamente, ¿cuántas personas a veces no se les habla del Evangelio? Se les habla del Evangelio y lo rechazan y lo rechazan y lo rechazan. El corazón se endurece, y el mensaje del Evangelio se convierte en una flecha que es lanzada como si fuera a una pared de piedra. No hace efecto ya. Una carta, fue escrita al editor de un periódico, y yo creo que es una ilustración perfecta de un hombre quien había endurecido su corazón al Evangelio. Este hombre escribió lo siguiente aquí en un editorial, dice: luego de haber escuchado una predicación evangelística en la radio, viéndolo por la televisión y leyendo reportes y cartas relacionadas con su misión, hablando de este predicador, dice: me encuentro sinceramente enfermo por este tipo de religión que insiste que mi alma y la de todos los demás necesita ser salvada. Nunca sentí que estuviese perdido, tampoco me siento que esté revolcado en el fango del pecado, a pesar de que insistentes predicaciones afirman que lo estoy. Luego dice: denme una religión práctica que enseñe gentileza y tolerancia, que admita cualquier creencia, que enseñe a los niños sobre la piedad en vez del pecado. Si a fin de salvar mi alma debo aceptar tal filosofía que acabo de escuchar, prefiero que mi alma permanezca condenada para siempre. Imagínense, esa es una ilustración perfecta, hermanos, de un corazón endurecido. Hasta aquí la carta. Así que por lo tanto, hermanos, Pablo empaca sus libros, sus notas, y deja la sinagoga, como lo mira usted en el versículo 9b, donde dice que Pablo de ellos y separó a los discípulos, y luego dice: discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Esa fue la sinagoga. No se sabe nada acerca de este hombre llamado Tirano, ¿verdad? Solamente que era un maestro conocido por su sobrenombre Tirano, ¿verdad? Al parecer ese nombre se lo dieron sus alumnos, amén. Porque dice que es traducido, simplemente significa el tirano. Quizás algunos de ustedes en la escuela hayan tenido un maestro así, ¿verdad? Que parecía un tirano, ¿verdad? Contra los estudiantes, ¿verdad? Así que, hermanos, el texto aquí occidental agrega que Pablo enseñaba diariamente, hermanos. Dice la palabra de Dios aquí, hermanos: discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Él enseñaba diariamente. La hora aquí, hermanos, donde dice el 10, dice: así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor. Ok, aquí donde dice la hora quinta, hermanos, Pablo dice enseñaba diariamente la hora quinta hasta la 10ª, según otro libro, era un escritor. Es decir, que desde las 11 de la mañana hasta las 4 de la tarde, este era el momento en que Pablo enseñaba, era el break de ellos, el receso. Este era el momento cuando la gente de Efeso se tomaba un descanso de mediodía. El día laboral comenzaba a las 7 de la mañana, y descansaban a las 11 de la mañana. Los hermanos, bueno, las personas de Éfeso, y luego comenzaban otra vez desde las 4 de la tarde hasta las 9:30 de la noche. Entonces, Pablo usa este tiempo libre como una oportunidad para la lectura y la enseñanza. Veamos una vez más el versículo 10, donde dice que así continuó por espacio
de 2 años. De 2 años. Y luego, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Diariamente, por espacio de 2 años, en la hora del descanso. En la hora del descanso. Imagínense, son 5 horas por día, que lo que ellos, lo que Pablo enseñaba por 6 días a la semana, porque había un día, ¿verdad?, que era el descanso. Imagínense eso, hermanos, 5 horas por día, 6 días a la semana, 5 por 6, 30, ¿verdad? A la semana, 52 semanas al año durante 2 años. Échenle cuenta eso que son buenos en matemáticas. ¿Ven? Yo no soy muy bueno, así que yo lo escribí aquí. ¿Ven? Son por 2 años, hermanos, 3,120 horas por 2 años, porque eso es lo que dice la palabra de Dios que él estuvo ahí enseñando. Eso es, hermanos, más de 3,000 horas de enseñanza, ¿verdad? Para ser exacto, 3,120 horas. Saturó a los discípulos con la verdad, hermanos, Pablo, por el espacio de 2 años. Imagínense, use su imaginación conmigo ahora, vamos a usarla acá, ¿verdad? Si usted nunca se ha perdido de la escuela dominical, estamos hablando que está aquí las 52 semanas, si usted es así, ¿verdad? Que es, no todo lo hacemos, ¿verdad? Pero si usted, ¿verdad?, nunca se ha perdido, es un promedio más o menos de 30 minutos. Y eso es para algunos solamente. Solo escucharía la palabra de Dios 26 horas al año. Eso es, hermanos, 30 minutos por 52 domingos. Solamente 26 horas al año usted escucharía la palabra de Dios. Y si escucha la predicación, ¿verdad? Estamos hablando de los que llegan temprano, porque muchos no llegan a la hora del servicio, ¿verdad? Solamente son 30 minutos, imagínense. Pero si usted escucha la predicación, por ejemplo, el pastor, la escuela dominical, otros 30 minutos serían 52 horas al año. Y estoy hablando con los cristianos domingueros solamente, ¿ven? Que solo asisten los domingos en la mañana y llegan a tiempo a las 10 de la mañana. De eso estamos hablando, que esos recibirían 52 horas al año. Y el que no llega temprano, pues recibiría solamente 26 horas. Bueno, en otras palabras, hermanos, sentarte, ¿verdad? Sentarte, hermanos, sentarse bajo el ministerio de la palabra durante 3,120 horas, que fue lo que los de Efesios se sentaron, como lo hicieron ellos, le llevaría más de 100 años, para ser exactos, 120 años. Si no te pierdes ningún domingo y si escuchas 1 hora, te llevaría 60 años, viene siendo la mitad, para poder obtener lo que los efesios necesitaban a fin de pararse frente a la astucia del maligno. Lo que ellos recibieron en 2 años, si usted nomás está 1 hora, lo recibirá en 60 años, si está media hora, lo recibirá en 120 años. Imagínense, con razón tenemos muchos cristianos, ¿verdad?, apáticos, sin deseo de hacer nada, hermanos, porque la palabra de Dios no las están escuchando. Tenemos un problema aquí, hermanos, tenemos un problema. La solución es estudiar la palabra de Dios mucho más de lo que lo hacemos en la iglesia. Necesitamos hacer eso. Si crees que estás recibiendo lo suficiente con 30 minutos o 1 hora durante los domingos, por comparación tienes menos de todo un año de lo que los efesios recibían en una semana. Los efesios recibían 30 horas por semana. Usted, si solamente escucha 30 minutos y no se pierde ningún domingo, está recibiendo 26 horas al año, lo que ellos recibían en una semana, y todavía ellos le ganan por 4 horas más. Imagínense. Por lo tanto, hermanos, la solución ahora es doble. Cuando salga de la iglesia hoy, ¿verdad?, que vienen al templo, ¿verdad?, los que vienen al templo, llegue a su casa y abra su Biblia. Estudie su Biblia. Número 1, sumérjase bajo la palabra de Dios públicamente, y también sumérjase bajo la palabra de Dios íntimamente. Públicamente cuando está aquí, íntimamente cuando está en su hogar. No solamente aquí, hermanos. Por lo tanto, hermanos, durante 2 años Pablo mantiene una agotadora agenda mientras invade el territorio de los magos, hechiceros, ocultistas, por medio de la palabra de Dios. Ahora, hermanos, recuerda que estamos viendo 3 aspectos claves del ministerio de Pablo. Primero,
él estaba enseñando la palabra de Dios. Y en segundo lugar, hubo sanidad milagrosa. Ese era el otro aspecto. Hubo sanidad milagrosa. Fíjense lo que dice el versículo, vamos a ver el versículo 11 y 12. Dice aquí, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños y delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Hubo sanidad milagrosa. El versículo 11 aquí donde dice, esto es sanidad directa por la mano de Pablo. Y el versículo 12a donde dice, de tal manera que se llevaban a los enfermos los paños y delantales, dice aquí, de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos. Esta es una sanidad indirecta, por medio de los pañales, iba a decir, pero no, de los paños y de los delantales. Ok, si uno, hermano, si uno no comprende el ministerio de este poder de sanidad, ambos de la mano de Pablo, y en virtud del contacto con su vestimenta como parte de la autoridad apostólica de Pablo, eres más propenso a ser influenciado por el evangelista de la televisión, quien trata de venderte un pañuelo que ha sido sumergido en el río Jordán y por un módico precio de $25, su poder de sanidad puede ser tuyo. Cuidado con eso, cuidado con eso, ¿verdad? A veces hasta por correo llega ese tipo de ofertas, a lo mejor le ha llegado a ustedes, ¿verdad? Y es triste, hermanos, que aún cristianos, inmaduros obviamente, ¿verdad?, caen en el engaño. A veces es tentador, ¿verdad? A veces es tentador, hasta te ponen testimonios ahí de que tenía una deuda de $4,000 y cayó el mismo día que ya se me estaba venciendo. Y a veces uno dice, chale, ¿será verdad? Voy a tener que mandar a pedir la crucecita esa bendecida en el río Jordán, amén. Entonces, bueno, a veces es tentador, pero hay que tener cuidado. ¿Qué es lo que dice la Biblia, hermanos? ¿Qué es lo que dice la Biblia? Las Escrituras declaran claramente que este ministerio de sanidad y señales y maravillas fue propuesto por Dios para esa época de fundamentos para realizar al menos dos cosas. Tome nota, por favor, si usted desea, ¿verdad? Primero, para dar la confirmación de que el mensaje o mensajero provenía de Dios, según Romanos 15, del 17 al 19, usted lo puede buscar después. Número 1, para dar confirmación de que el mensaje o mensajero provenía de Dios, según Romanos 15, del 17 al 19. Ellos no tenían nuestras Biblias para poder probar a los mensajeros como usted y yo la tenemos hoy en día. Si alguien decía que provenía de Dios, ¿cómo van a saber ellos, verdad? ¿Cómo sabrían que era verdad o no? ¿Cómo lo iban a saber? Pónganse a pensar un poquito. De esta manera, Dios llenó de poder a la comunidad apostólica con señales, prodigios, para confirmar al mensajero. Y en segundo lugar, para proveer la autenticidad del mensaje como proveniente de Dios. Y aquí sí vamos a ver, hermanos, Hebreos 2, del 1 al 3, ahí en sus Biblias. Busquen sus Biblias, por favor. Hebreos 2, del 1 al 3. Hebreos 2, del 1 al 3. Dice ahí, hermanos, a la palabra de Dios, Hebreos capítulo 2 del 1 al 3, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? ¿Quiénes fueron aquellos que escucharon literalmente la enseñanza del Señor? ¿Verdad? Se preguntará. ¿Sabe quién, hermanos? La comunidad apostólica. Ellos fueron. El versículo 4, hermanos, nos dice que con señales y todo, hermano. Ahora, las señales, prodigios y milagros fueron pensados por Dios para atestiguar ante el mundo que observaba
que los apóstoles provenían de Dios, ya que solo Dios tenía el poder para sanar y resucitar a los muertos. Lo que necesitamos captar es que la habilidad de sanar de Pablo reflejaba perfectamente la habilidad de sanar de Jesucristo, que dicho sea de paso, según Hechos 2:22, usted lo puede buscar después ahí, ¿verdad? Ahí habla del Señor Jesucristo también, que fue afirmada por señales, prodigios y milagros. ¿Se acuerdan cómo sanaba el Señor Jesucristo, verdad? Ahí en los evangelios nos dice, ¿verdad? Sanaba con sus manos, el Señor Jesucristo sanaba con sus manos, pero eso no es todo, ¿verdad? Entonces, si usted recuerda a la mujer que padecía de hemorragias o un problema de sangre, ¿verdad? Ella apareció, dice la palabra de Dios, detrás del Señor Jesucristo y tocó el borde de su vestimenta y fue inmediatamente sanada, es lo que vemos en los evangelios, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que Pablo está haciendo aquí, por decirlo así? Pablo, hermanos, está sanando a las personas al tocarlo con sus manos y a través del contacto de su vestimenta, pañuelos y delantales. La validación del ministerio de Pablo fueron sus milagros. La validación del ministerio de un hombre en la actualidad, de acuerdo a las escrituras ya completas que usted tiene en sus manos, es su adherencia a la doctrina bíblica según Primera de Juan 4, del 1 al 6. Ya luego lo puede buscar. Esa es, hermanos, como usted puede ver la validación. Según uno comprueba si ese hombre, ¿verdad?, es de Dios, de acuerdo a la doctrina bíblica. Así que sigamos, hermanos, estamos mencionando tres aspectos claves del ministerio de Pablo. Dijimos, número 1, estaba enseñando la palabra de Dios. Número 2, había sanidad milagrosa. Y número 3, también había exorcismo, ¿ven? Conjuro, por decirlo así. Mira Hechos 19b, donde dice, y los espíritus malos salían. Los espíritus malos salían. Ahora, hermanos, esto es muy importante aquí porque Lucas delineó, ¿verdad?, cuidadosamente que la sanidad y el exorcismo son temas separados, ¿ok? Son temas separados. Por el contacto de la vestimenta de Pablo, los enfermos eran sanados y toda persona endemoniada era liberada. Ahora, hermanos, los movimientos de señales y prodigios de la época moderna hoy en día combinan los dos. Usted se va a dar cuenta, hermanos, y afirman que los demonios son los que están causando las enfermedades. Por lo tanto, estos obreros de milagros en la actualidad están expulsando al demonio del cáncer, ¿verdad?, el demonio de la artritis, el demonio de los pies deformados, a toda clase de demonios, es lo que usted mira hoy en día. Eso no es lo que registra este texto, hermanos, aquí en la palabra de Dios, para los cuidadosos estudiantes de la Biblia. Queridos oyentes, la enfermedad es el resultado indiscriminado del hombre o humanidad caída, y cada uno de nosotros se enfermará, ¿verdad? Algunos ya están enfermos ahorita, ¿verdad? Pero se enfermará. En realidad, hermanos, a menos que tengamos un accidente, cada uno de nosotros se enfermará lo suficiente como para morir. Yo creo que así es, ¿amén? Todos vamos por ese camino, a excepción de que tengamos un accidente o que el Señor Jesucristo venga, ¿verdad? Dicho sea de paso, hermanos, el exorcismo es otro aspecto de la autoridad apostólica. Permítame repetir, hermanos, que de otra manera, afirmando la autoridad sobre el mundo demoníaco, era parte del ministerio apostólico, un ministerio que reflejaba el poder de Cristo dominando a los demonios. No existe ningún versículo en las epístolas que le dé al creyente un modelo, una fórmula o un mandato para ordenar a los demonios que hagan cualquier cosa. No lo hay, hermanos, no lo hay. Y yo espero que quede bien claro, hermanos, no hay versículos que digan, que le den autoridad a uno para que ande echando demonios, ¿verdad?, y diciendo que hagan lo que ellos quieran. Así que, hermanos, nosotros, hermanos, estamos para resistir el maligno. Eso sí, esa palabra es antistemis, que es la palabra en griego, significando levantarse en contra de, según el pasaje, ¿verdad?, que el hermano dijo la otra vez de memoria, Efesios 4:7 dice, resistir al maligno y él huirá de vosotros. Entonces, hermanos, estamos para resistir al maligno, pero también dice eso, hermanos, dice, someteos pues a Dios, resistir al diablo y él huirá por nosotros. Ahora, dice la primera parte, someteos a Dios, amén.
Tiene uno que someterse a Dios para que el diablo resista y luego huirá de vosotros. Entonces, hermanos, estamos para resistir al maligno. Estamos para estar firmes contra las acechanzas del diablo, según Efesios 6:11. Pero nunca se nos da una fórmula o un mandato para ordenar a los demonios que hagan cualquier cosa. Hay una tremenda confusión, hermanos, como vimos en el estudio anterior, ¿verdad? Simplemente porque la Biblia no nos ofrece un modelo, no nos ofrece un modelo de exorcismo. Sencillamente porque la comunidad apostólica que estableció los fundamentos de la iglesia, la que tuvo este ministerio particular en ese tiempo, hay una industria detonante bajo esta clase categórica: guerra espiritual, amén, guerra espiritual. Hay seminarios que enseñan todo tipo, ¿verdad? O que están enseñando desde atar demonios hasta caminatas de oración. La iglesia, hermanos, se está volviendo más supersticiosa como el mundo inconverso. Es lo que estamos viendo hoy en día. Vamos a ver el punto B, hermanos, porque aquí el tiempo va rápidamente. Vamos al punto B, hermanos, de este estudio. El punto A era que la determinación de la verdad contra la oscuridad. Vimos los tres aspectos de claves del ministerio de Pablo. Enseñaba la palabra de Dios, habían sanidades milagrosas, había exorcismo en ese tiempo de la comunidad apostólica. Y se podía ampliar un poquito más esto, hermanos, pero por el tiempo, ¿verdad? Y porque estamos concentrados en esto, no vamos a ampliarlo un poquito más. Pero vamos a ver el punto B. El punto B, hermanos, es el discernimiento de la verdad por el maligno. El discernimiento de la verdad por el maligno, hermanos. Observe la ilustración que nos provee Lucas sobre los hombres supersticiosos en los versículos 13 y 14. Aquí de Hechos 19, versículos 13 y 14, hermanos, aquí en sus Biblias. Dice la palabra de Dios: pero algunos de los judíos exorcistas, fíjense, algunos de los judíos exorcistas ambulantes, había exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, luego dice, el que predica Pablo, 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Muy bien. El discernimiento de la verdad del maligno, hermanos. La humanidad, hermanos, siempre ha creído en el mundo espiritual. Siempre, ¿verdad? Es por eso que usted lee los horóscopos. Amén. Bueno, no todo, algunos, ¿verdad? Y ha intentado de ejercer algún tipo de control sobre este para beneficio propio. Si usted se da cuenta, ni el Señor Jesucristo ni Pablo lo usaron para el beneficio propio. Esto puede ser a través del hechicero y su fuego, o del adivino y sus posiciones, ¿verdad? Quizás, no sé si usted se acuerda, ¿verdad? Yo no me acuerdo, ¿verdad? Pero a lo mejor se acuerda, sí se acuerda, ¿verdad? De la ceremonia inaugural de las Olimpiadas del Invierno de 1998, ¿verdad? No sé si vio a los enormes luchadores de sumo, ¿verdad? Bien amplios, bien amplios. Dice que estos luchadores de sumo, dice, metidos en el ejercicio religioso de librar los juegos de cualquier espíritu demoníaco. Hermanos, y allá en México también, ¿verdad? Un equipo, yo lo siento por los que le van al Cruz Azul, ¿verdad? Le estuvieron haciendo ahí brujería porque ese equipo ya no ganaba, ¿verdad? Hasta la fecha todavía no muy bueno, ¿verdad? Nomás el América, nada. Pero también, hermanos, le hicieron un tipo ahí de brujería, ¿verdad? Yo creo que a las Chivas también, no estoy seguro, ¿verdad? Pero le hicieron un tipo de brujería ahí para que ganaran, para poder ganar un juego, yo creo, el campeonato. Imagínense, hermanos. Satanás siempre se ha deleitado en cualquier tipo de atención que se le dé a él, a su reino. Prueba su existencia y distrae a la humanidad de la adoración de su conquistador, o sea, Jesucristo. Yo me acuerdo de un hermano que decía, yo a veces le digo, ¿cuál es el reporte suyo, hermano misionero? Allá dice, ¿no? Y me empiezan a hablar de que Satanás está haciendo esto y el otro. Le digo, pues si yo no le estoy preguntando qué está haciendo Satanás, qué es lo que está haciendo Cristo allá con la gente, ¿verdad? Entonces vemos, hermanos, que es lo que quiere Satanás, atención para él. Entonces, por lo tanto, en Éfeso había exorcistas ambulantes, como dice la palabra de Dios, que ejercitaban control sobre las personas supersticiosas, que hay muchas hoy en día, a través de sus fórmulas y encantamientos. Un autor, hermanos, escribe lo siguiente. Escucha así. Dice, los magos del primer siglo eran
sincréticos, o sea, fusionaban todo tipo de pensamientos. Y dice, y borrarían términos de cualquier religión que sonaran lo suficientemente extraños como para ser considerados efectivos. Estos exorcistas judíos de Éfeso solo estaban empleando su comercio. El hechizo de Pablo, ¿verdad?, en el nombre de Jesús, parecía efectivo para él. Por lo tanto, ellos también lo intentaron. Miren los versículos 15 y 16, hermanos, de Hechos, capítulo 19. Fíjense lo que dice el versículo 15 y 16. Pero respondiendo al espíritu malo dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos, dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Imagínense nomás. En vez, hermanos, de librarse del demonio, el demonio se libró de ellos. Amén. Qué contradicción, amén. En una furia, ¿verdad?, súbita, el hombre poseído saltó sobre los exorcistas y los dominó. Eso es lo que vemos aquí. Vamos a sacar dos lecciones de este punto, hermanos, hablando de estos versículos 15 y 16. Primer lugar, hermanos, son dos lecciones que vamos a sacar aquí. En primer lugar, el nombre del Señor Jesús no es un conjuro mágico para ser usado contra el mundo demoníaco. Eso no es el nombre del Señor. El nombre de Jesús no es un encanto, fórmula, para obtener poder. Si lo fuera así, estos hombres hubiesen tenido éxito. ¿Sí se dan cuenta, amén? Es lo que el nombre de Jesús representa. Y es importante, hermanos, cuando mencionamos el nombre de Jesús, cómo lo usamos. Hoy en día, ¿verdad?, los niños usan el nombre de Jesús, el nombre de Dios en vano. Es lo que su nombre representa, hermano. Su nombre es un nombre santo, dice la Biblia, según Efesios 4:12, que es un nombre sobre todo nombre, ¿verdad? Sobre todo nombre. Y a veces cuando escuchamos a nuestros hijos, ¿verdad?, o a alguien, ese no es cualquier nombre, amén. Así que, hermano, es importante con quién estás cuando mencionas su nombre. En segundo lugar, hermanos, el enemigo del Señor Jesús sabe quién es verdaderamente, quién es un seguidor de Cristo y quién solamente está actuando. Satanás sabe, hermano, quién es realmente un cristiano y quién simplemente está actuando. Él lo sabe. Estos hombres huyeron de la casa. Ellos fueron golpeados, sus ropas quitadas, así como lo fueron también sus fachadas espirituales. En un segundo, ¿verdad?, el demonio gritando, ¿verdad?, le ha de haber dicho, ¿quién piensas que eres? Qué tremendo, hermanos. Cuando te queremos imitar a algo, cuando queremos demostrar algo que realmente no somos. Ahora vamos a avanzar al punto C. Dijimos que el A era la determinación de la verdad que está en contra de la oscuridad. El B dijimos el discernimiento de la verdad por el maligno. Y ahora el C, hermanos, es el desarrollo de la verdad en los discípulos. Vamos a leer los versículos 17 y 18, donde dice, y esto fue notorio a todos los que habían en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado, fíjese, era magnificado el nombre del Señor Jesús, y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuentas de sus hechos, Este es el desarrollo de la verdad en la vida de los discípulos. Existen algunos resultados internos en estos versículos. Los creyentes de Éfeso estaban, dice, admitiendo, estaban confesando, estaban dando cuenta de sus hechos. Es lo que dice la palabra de Dios en el versículo 18, la última parte. Según lo que acabamos de leer. La palabra, hermanos, hechos aquí al final en el griego es praxis, lo cual literalmente hace referencia a las palabras mágicas, secretas o encantadoras. Ellos estaban metidos en todo esto, las cuales eran consideradas inútiles a menos que fuesen divulgadas. Esos efesios estaban volviendo de sus magias, así como los tesalonicenses se volvieron de sus ídolos. El versículo 19, fíjense, hermanos, lo que dice la palabra de Dios. Asimismo, muchos de los que habían practicado, se da cuenta, ahí lo dice, hermanos, la magia, estaban practicando la magia, dice, trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y echa la cuenta, ¿verdad?, de su precio hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Por lo tanto,
Ellos estaban admitiendo, confesando, revelando y ahora olvidando sus prácticas. Dice la palabra de Dios que ellos quemaron literalmente todas las cosas, por decirlo así, sus puentes detrás de ellos. No permitieron ninguna posibilidad para un cambio de opinión. Ellos, dice, sacaron de encima todas las cosas permanentemente. No había vuelta atrás, ya no podían recuperar esos libros, ¿verdad? En total, dice la palabra de Dios, fueron 50,000 dracmas o piezas de plata. Esa fogata, hermanos, quemó aproximadamente alrededor de 10 millones de dólares en nuestra economía actual. Si no me cree, échele cuenta ahí cuando llegue a su casa. En chatarra pecaminosa, 10 millones de dólares. Imagínense, qué tremendo, hermanos, cómo Dios transforma las vidas. Pero vamos a hacer una aplicación. Vamos a hacer una aplicación ya por ahí terminando. Vamos a terminar, hermanos, con un par de aplicaciones para nuestras vidas. 2 exposiciones fueron observadas. En la actualidad, este pasaje ha expuesto a 2 clases de personas. Primero, en conversos enmascarados como si fuesen comisionados por el Señor. Eso fue lo que expuso este pasaje. Dice que los 7 hijos de Esebas eran impostores que salían a succionar a las personas con problemas y salían para ganar dinero rápido. Eso es lo primero que es observado aquí en estas exposiciones de la palabra de Dios. Pero también, en segundo lugar, hay creyentes comprometidos por estar envueltos en lo pecaminoso. Estos creyentes habían venido por fe a Cristo, pero aún tenían unos pecados ocultos, ¿verdad?, con los que necesitaban lidiar. Este es el proceso de la santificación. Esta es la demostración de todas las cosas convirtiéndose en nuevas y llevando a su fin a todas las cosas viejas. Estos nuevos creyentes terminaron su compromiso con la magia de Éfeso y con la superstición. Esto, hermano, me recuerda a un hombre, ¿verdad?, que iba, yo le comenté a los hermanos, ¿verdad?, la semana pasada, antepasada, dice. Este hombre, dice, iba adelante para arrodillarse y orar. Cada domingo él pasaba adelante. Después del sermón, dice, él oraba en voz alta, la misma oración. Señor, quita las telarañas del pecado fuera de mi vida. Domingo tras domingo, hasta que un domingo, dice, el pastor se arrodilló al lado y cuando oró una vez más, Señor, quita las telarañas del pecado fuera de mi vida, dice que el pastor también oró en voz alta y le dijo, sí, Señor, y mata la araña, ¿verdad? ¿Cuántas veces no somos así? Amén. Si no hay araña, no hay telaraña, amén. Si no hay araña, no habrá telarañas. Pregúntese a usted mismo, ¿qué arañas he permitido que vaguen por mi corazón, por mi mente y por mi vida? ¿Cuáles son, verdad? ¿Cuáles son esas arañas que están atrapando mi vida con esas telarañas? Fíjense el versículo 20, hermanos, aquí donde dice, así crecía y prevalecía poderosamente la palabra de Dios. Este versículo, hermanos, contiene el fruto externo. El fruto externo. Hay primero los frutos internos, como vimos en el versículo 17, pero ahora vemos el fruto externo, como lo vemos en este versículo 20. Mientras que estos jóvenes creyentes tomaban nuevos pasos de compromiso, hay dos preguntas que deberían ser formuladas en este momento. La primera pregunta, hermanos, es ¿qué es lo que se revelaría si el mundo demoníaco pudiera identificar a cada uno de nosotros? ¿Como a un creyente o como a un impostor? ¿Se ha preguntado eso? ¿Qué es lo que se revelaría si el mundo demoníaco pudiera identificar a cada uno de nosotros? ¿Como a un creyente o como a un impostor? ¿Y quién entre nosotros escaparía descubierto espiritualmente desnudo y destituido, habiendo aparentado, habiendo actuado una mentira, habiendo vivido en realidad una doble vida? ¿Cuántos de los que estamos en este momento escuchando la palabra de Dios, tal vez somos descubiertos espiritualmente y quedamos desnudos porque no somos realmente creyentes? ¿No hemos recibido a Cristo como único y suficiente Salvador? Vamos a la segunda pregunta, hermanos, por el tiempo, ¿verdad? Que se me está acabando aquí. Repetir, ¿verdad? Vamos a repetir. La segunda pregunta es, ¿qué es lo que sería desechado si la convicción del Espíritu Santo no se escudriñara? Si usted es creyente, ¿qué es lo que sería desechado si la convicción del Espíritu Santo no se escudriñara? ¿Qué es lo que usted echaría al fuego? Se preguntó, ¿verdad? Pregúntese, hermano.
podrían ser novelas románticas perversas. Tal vez pondrías en el fuego videos, tal vez material pornográfico, tal vez drogas, bebidas alcohólicas, horóscopos, números telefónicos de físicos. Pondrías la televisión, cualquier cosa que te aparta de la santidad, pureza y de la piedad, que disminuye tu testimonio o tu integridad y tu hambre por hacer lo correcto. Cualquier cosa que te seduzca y te tiente y que te silencie, debería ser quemada. Tendrías que quemarla completamente. Ahora, me resulta fascinante que en esta parte de Asia la palabra de Dios dice aquí, como lo leímos, creció y se multiplicó y prevaleció luego que la iglesia fue purificada. Esto fue reavivamiento de creyentes que limpiaron sus casas, que se liberaron de sus secretos. Cuando el cristiano confesó el pecado cometido detrás de una puerta, o cuando el cristiano confiesa, ¿verdad?, que el pecado cometido detrás de una puerta cerrada, cede también o abrió la palabra de Dios a una puerta abierta más grande. Eso es lo que vemos aquí. La pureza en lo privado produjo oportunidad en lo público. Mata la araña y las telarañas del pecado dejarán de esclavizarte. Quema tus puentes detrás de ti. La fogata puede llegar a ser dolorosa y costosa, ¿verdad?, como le costó a ellos, pero será un cambio de vida y la palabra de Dios a través de ti será magnificada, multiplicada, glorificada, como lo vemos en este versículo, para la gloria y la honra de Dios. Ore a Dios, ¿verdad? Ore a Dios. Si el Espíritu Santo trajo convicción a su vida, a su mente y a su corazón, Dios le mostró que hay muchas cosas en su vida o en mi vida que están atando. Tal vez mencioné alguna de ellas en la lista anterior. ¿Cuántas otras no hay, verdad? Muchas más. ¿Qué es lo que los detiene? ¿Qué es lo que nos atrapa? ¿Qué es lo que no deja crecer y desarrollarnos en la vida espiritual? ¿Qué es? Dios está esperando su confesión, mi confesión. Dios está esperando que hagas una fogata con todo aquello que te detiene y que queme los puentes detrás de ti para nunca más volver. Si Dios trae convicción a su vida, hermanos, a Él, pídale perdón y también pídale una nueva oportunidad. Amén. Hasta aquí lo vamos a dejar, hermanos, así que vamos a ir a Dios en oración. Vamos a orar. Padre Celestial, le quiero dar gracias por su palabra, Dios. Gracias por estos hermanos en Éfeso que tomaron decisiones, oh Dios. Que ellos se dieron cuenta que las cosas que seguían haciendo aún después de ser salvos eran incorrectas y eran en contra de la palabra de Dios. Muchos de nosotros todavía tenemos ahí pecados escondidos, puentes todavía abiertos que no queremos quemar. Ayúdenos, perdónenos, Padre, por no quemarlos, pero ayúdenos a tomar esa decisión de quitar toda cosa que nos estorbe para el crecimiento espiritual de cada uno de nosotros, ya sea alcohol, ya sea droga, ya sea cualquier cosa de las mencionadas, oh Dios, que podamos tomar decisiones, limpiar nuestros hogares para que de esa manera, como en esta ciudad, la palabra de Dios pueda crecer, pueda ser glorificada, Dios mío, después de que hayamos limpiado nuestras vidas y nuestros hogares. Gracias por su palabra, gracias por estos hermanos que están aquí, que son fieles, oh Dios, bendiga sus vidas de una forma muy especial y ayúdenos a vivir vidas que le agraden a usted, porque se lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén.